El Centro Histórico de Quito, el cual está ubicado en el centro-sur de la ciudad de Quito, en Ecuador, sobre una superficie de 375 kilómetros cuadrados, y es considerado el conjunto histórico mejor conservado y uno de los más importantes de América Latina. Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter religioso, inspirado en una multifacética gama de escuelas y estilos. En esta ocasión nos enfocaremos en una de las edificaciones más conocidas y representativas del centro histórico. Esta es la iglesia y convento de San Francisco. En medio del centro histórico de la ciudad de Quito, frente a la plaza del mismo nombre, se encuentra ubicada la imponente estructura conocida como la iglesia de San Francisco, la cual ostenta el privilegio de ser el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América. Por ello, es conocido como el Escorial del Nuevo Mundo. San Francisco es además una joya de la arquitectura continental, por su amalgama de diferentes estilos armoniosamente combinados a lo largo de sus más de 150 años de construcción. La fachada del templo refleja la presencia temprana y por primera vez en América del Sur de elementos manieristas, lo que lo convirtió en un punto de referencia de este estilo en el continente. La severidad renacentista y el manierismo en exteriores contrastan con la decoración interna de la iglesia, en la que se mezclan el mudéjar y el barroco bañados por pan de oro para dar un esplendor inusual. En el interior de la iglesia existen 3 naves, y en la nave central el retablo mayor en el que se encuentran 3 de las mejores esculturas de la Escuela Quiteña de Arte. En la parte superior, el Bautismo de Cristo, del siglo XVI, autoría Diego de Robles. En el centro, la Inmortal Virgen de Quito, del siglo XVIII, cuyo autor es Bernardo de Legarda. Y en la parte inferior, Jesús del Gran Poder, una autoría del Padre Carlos en el siglo XVII. Tenemos también una capilla muy importante, la Capilla de Cantuña, aquel indígena de la leyenda, sí, Francisco Cantuña, un indígena que dejó para la posteridad una capilla con su mismo nombre, en donde destacan grandes obras como el retablo hecho por Bernardo de Legarda y en la parte central un calvario del mismo autor. El complejo arquitectónico de San Francisco de Quito está necesariamente ligado a su entorno urbano. En él existen 3 espacios que definen la relación con su entorno. Estos son la plaza, el atrio, la iglesia y la capilla. Si se hace un análisis puntual del ambiente arquitectónico del convento, se puede notar que en San Francisco pervivió la tipología clásica de los monasterios medievales. El conjunto conventual San Francisco, cuna de pintura, escultura y artesanías de la escuela quiteña, congrega a los mejores exponentes artísticos de la época colonial, como lo fueron Manuel Chili, José Olmos, Miguel de Santiago, Bernardo de Legarda, entre otros importantes artistas que influyeron en el desarrollo de las artes en Sudamérica. El convento custodia más de 3.500 obras de arte, muchos de ellos icónicos de la devoción católica. Para conocer más sobre el arte colonial, hoy vamos a hacer un recorrido por el convento y la iglesia de San Francisco, el cual se creó a partir del año 1537, apenas 3 años después de la fundación de la ciudad San Francisco de Quito. Se dice que bajo esta construcción se asienta el Palacio Real de Huayna Cápac. Vamos a ver más. La representación religiosa como recurso doctrinario. La representación religiosa en cuadros e imágenes respondió a la necesidad de la Iglesia Católica de contrarrestar la Reforma Protestante, que traía consigo un espíritu de rebelión ante ciertos dogmas defendidos por los cristianos, y el rechazo a toda forma de representación artística religiosa. La Iglesia se vio obligada a apoyarse desesperadamente
como no lo había hecho en ningún otro tiempo en el arte de la escultura y la pintura, para difundir la verdad y la razón de estos dogmas, y en el caso de América, para formar en la fe al pueblo indígena. A continuación tenemos la pintura de Isabel, emperatriz de Alemania, pintura de caballete realizada en el siglo XVII por el pintor ecuatoriano Andrés Sánchez Galque y Mateo Mejía. San Juan Evangelista, pintura sobre lienzo realizada por Miguel de Santiago en el siglo XVII. La Virgen con el Niño, también conocido como Madre del Amor Hermoso, es una pintura de óleo sobre lienzo, y su marco está tallado en madera dorada policromada. Esta pintura fue realizada por Bernardo de Legarda en el siglo XVIII. San Gabriel Arcángel, pintura sobre lienzo realizada por Miguel de Santiago en el siglo XVII. San Francisco de Asís y los terciarios franciscanos, siglo XVII. Esta pintura es atribuida a Mateo Mejía, un pintor de origen español, reconocido a nivel mundial. Su técnica utilizada en la pintura es óleo sobre lienzo. Aquí podemos observar que San Francisco tiene las mismas llagas o estigmas que tuvo Jesucristo. Se encuentra rodeado de algunos santos de la orden terciaria. También están Santa Clara de Asís, Fernando de Aragón, que fue uno de los principales terciarios, y San Roque, con un perro lamiendo sus heridas, lo que representa cuando él adquirió una enfermedad en su rodilla. Se alejó a las orillas del río Po, en Italia, y un perro era el encargado de llevarle el alimento todos los días. En la parte superior tenemos la Santísima Trinidad. Este cuadro es muy importante, ya que es uno de los pocos de ese tiempo que lleva la firma del autor. Por lo general, las obras no eran autografiadas, por dos motivos en especial. El uno era porque la persona que otorgó el dinero no quería que la obra lleve la firma del autor, sino su escudo de arma. Y la otra, que para los autores era más importante que la obra se encuentre en los altares de la iglesia a que lleve su firma. Bautizo de indígenas por Fray Jodoco Riqui. Esta pintura es atribuida a Antonio Astudillo, un pintor quiteño, en el siglo XVIII. La técnica utilizada es lienzo sobre óleo. En la pintura, él va a representar a Jodoco Riqui, que fue un religioso franciscano, erudito y artista de origen flamenco, que destacó como fundador y pionero de la Escuela Quiteña de Arte. En las tierras que fueron asignadas a los franciscanos, él enseñó a varios indios a cultivar hortalizas, y para 1539 ya lo hacía con bueyes, arado y carretas que acababan de llegar de España. En 1547, habiendo aprendido el quichua, escribía sus sermones en dicho idioma y hasta compuso un catecismo y varias oraciones para los indios. Entonces intercedió ante Carlos V para que protegiera a un hijo de Huayna Cápac, dos de Atahualpa y a las hermanas de este último, a quienes había acogido en el convento. Uno de ellos fue bautizado con el nombre de Francisco Atahualpa, y el cual recibió educación y restitución de sus honores como hijo del último de los incas del Tahuantinsuyo. Los restos de Francisco Atahualpa descansan al interior del convento franciscano. Doña María, reina del Nápoles. Esta pintura es atribuida a Andrés Sánchez Galque en el siglo XVII. Su técnica fue óleo sobre lienzo. Andrés Sánchez Galque fue un pintor indio, el primero registrado por su gremio en la historia del arte ecuatoriano. Se inició en la Escuela de Bellas Artes y Oficios de San Juan Bautista, luego llamada Colegio de San Andrés, fundada en Quito por el religioso Francisco. Específicamente en el museo, con respecto a las pinturas, existe un conjunto monacal y clerical de San Francisco, además de una enorme pinacoteca donde se exhiben decenas de pinturas tanto de famosos quiteños como europeos. La pintura de la Inmaculada Eucaristía es la representación de la Virgen sosteniendo la custodia y acompañada por la Trinidad en los cielos. Esta pintura está atribuida a Miguel de Santiago, la cual se la realizó en el siglo XVII. Esta es de óleo sobre lienzo. San Antonio de Padua predica a los peces. Esta pintura está atribuida a Bernardo Rodríguez, la cual se la realizó en el siglo XVIII. Esta pintura es de óleo sobre lienzo.
El principal atractivo de este museo radica en la obra pertenecientes a la Escuela Quiteña de Arte, la cual se dio en los patios de este convento, cuya forma trascendió y hoy en día se encuentran en los grandes museos de todo el mundo. La Escuela Quiteña. Desde sus orígenes en la fundación del Colegio de San Andrés por parte de los franciscanos, el arte en la ciudad de Quito se multiplicó a lo largo de los siglos, alcanzando su mayor esplendor entre el siglo XVII y el siglo XVIII. La Escuela Quiteña alcanzó su mayor época de esplendor, llegando a adquirir gran prestigio entre otras colonias americanas e incluso en la corte española de Madrid. También se la considera como una forma de producción y fue una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico. El Colegio de Artes y Oficios San Andrés inicia su vida con el siguiente profesorado: Padre Juan Morales, quien fue su fundador; Fray Jodoco Rique, quien impartía la cátedra de pintura y escultura; Fray Pedro Grocial, pintor, escritor; Jorge de la Cruz Mitima, que era un arquitecto y labrador de piedra; Francisco Morocho, que era arquitecto y labrador de piedra; Fraile Francisco Morillo, que era un profesor en gramática, lectura y escritura; el fraile José de Villalobos, que era un profesor en gramática, escritura y lectura. Dentro del convento de San Francisco podemos encontrar algunas obras, como es el Calvario, que es atribuido a Manuel Chile. Esta data del siglo XVIII. Esta es realizada en madera tallada, encarnada y policromada, con adintamientos de plata. Notable escultor quiteño, nacido entre 1720 y 1725, cuyo verdadero nombre fue Manuel Chile. Se formó en uno de los tantos talleres de escultura que habían en la ciudad en aquella época y llegó a poseer el arte de una manera tan asombrosa que pronto llegaría a convertirse en uno de los artistas más famosos de la época colonial. Caspicara, junto a Bernardo de Legarda y José Olmos, llamado el Gran Pampite, constituyen la más pura esencia de la imaginería de la famosa Escuela Quiteña. En este convento también se puede encontrar la escultura atribuida al Padre Carlos, la Negación de Pedro. El Padre Carlos fue un escultor quiteño del siglo XVII, aunque considerado el escultor más importante de su tiempo en Quito. La falta de aportes documentales sobre su vida y su obra llevó a dudar de su existencia, a más de un estudioso, y pensar que bajo este nombre se recogían obras de distintos escultores. El hallazgo de una inscripción que lo señala como el autor de San Lucas Evangelista de la capilla de Cantuña en la iglesia de San Francisco confirmó que no se trata de un personaje ficticio, aunque poco más se conozca de su biografía. Tradicionalmente se le han atribuido más de una obra, como el Jesús del Gran Poder, que se encuentra en la iglesia de San Francisco. La escultura del siglo XVII, La Tradición de Judas, es atribuida a Pampite. Su verdadero nombre, José Olmos. Fue un escultor e imaginero ecuatoriano del siglo XVII, que perteneció a la Escuela Quiteña de Arte. Nació en la ciudad de Quito alrededor de 1670. Algunos historiadores aseguran que fue discípulo del taller de Caspicara, pero eso suponía un gran desfase temporal en su año de nacimiento. Entre sus obras más notables están El Señor de la Agonía, que adorna de los retablos del monasterio de San Roque, el altar de la sala capitular del convento de San Agustín, el Calvario del monasterio, el Carmen Antiguo y el Cristo en la iglesia de San Francisco. Sus Cristos crucificados son únicos en nivel de detalle y realismo, exagerados sobre todo en las heridas y llagas.
Campite trabajó además en varios retablos de la iglesia de la Compañía junto al padre Carlos, y se le atribuyen varios crucifijos de estilización italiana. La Virgen de Quito, también conocida bajo los nombres de Virgen del Apocalipsis, Virgen Alada, Virgen Bailarina y Virgen de Legarda, es una escultura de madera de 30 centímetros de alto, obra del artista quiteño Bernardo de Legarda, en el siglo XVII, que se ha convertido en la mayor representante de las piezas creadas en el marco de la escuela quiteña, que se desarrolló en la capital ecuatoriana durante la época colonial, y que adquirió gran prestigio mundial, con antecedentes en algunos grabados europeos del siglo XVI, como el de Alberto Durero en su obra Apocalipsis, dragón con 7 cabezas. La escultura legardina tiene un alma de madera de 30 centímetros de alto. Representa a una virgen danzarina que parece flotar, con gran riqueza gestual y abundancia de pliegues y movimientos, cuyas manos están en una posición de vuelo y éxtasis. Está vestida de sol mediante la técnica de chinesco, una policromía sobre fondo de pan de oro, mientras que el manto es de color azul profundo y representa hojillas de plata en el fondo. La cabeza de la Virgen está coronada por 12 estrellas que brotan de una diadema de plata repujada y cincelada, que para la cosmovisión andina representa la preeminencia femenina durante los 12 meses del año, relacionándola con la agricultura, los tiempos de siembra y cosecha regidos por la luna y el sol. En el conjunto de la parte baja de la escultura se puede apreciar que la Virgen está de pie sobre una luna de cuarto creciente, que señala la capacidad creadora de la mujer, de la misma manera que la mitología indígena mamaquilla propiciaba la fecundidad de la tierra. La mujer pisa con sus zapatillas al dragón, la bestia apocalíptica, y que además está sometido por una cadena de plata que sostiene la Virgen entre sus manos. El detalle de las alas de águila para unos, de cóndor para otros, le sirven para huir al desierto y proteger a su hijo de ser necesario. La escultura representa, como ya se dijo, a la Inmaculada Concepción, pues este había sido el trabajo encargado a Legarda, pero también representa la asunción de la Virgen al cielo, detalle expresado con las alas. Es además una alegoría del triunfo de la Iglesia sobre el pecado, representado por la bestia que es aplastada por la Virgen con sus pies, mientras la mantiene atada a la cadena. Los colores escogidos por el artista para dar acabados al ropaje de la escultura fueron el rojo, que representaba el amor de madre, el azul a la sabiduría y el blanco a la pureza. Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción de la Virgen es la celebración cuando el cuerpo y el alma de María, la Madre de Jesús, fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrenal. Este cuadro fue un grabado europeo, papel estampado, autor Joseph E. John Glauber, elaborado en el siglo XVIII. Esta obra está representada principalmente por María, aparentemente de pie, con un clavel en una de sus manos y en la otra cargando a un niño atraído por la flor. Obra elaborada en óleo sobre lienzo. Autor Miguel de Santiago, siglo XVIII. El Cristo de la Agonía. Un dato importante que cabe recalcar es las obras de Caspicar, donde él mostraba sus obras, como podemos observar, con el rostro agonizante. Esta obra es parecida a la de Caspicar, pero se distingue en su rostro. José de Olmo Palmita, siglo XVIII, hacía que el rostro de Jesús no se vea tan agonizante. San José con el niño Jesús. Esta obra nos muestra cómo José, padre de Jesús, carga en sus brazos a su hijo. Esta obra es de Manuel Gil Caspicar, del siglo XVIII. Serie de la doctrina cristiana, con los 10 mandamientos.
Esta sala nos muestra los 10 mandamientos por medio de las pinturas. Son 8 cuadros que están atribuidos a Bernardo de Legarda, elaborados en el siglo XVII. San Francisco ha sobrevivido a 2 terremotos, en 1755 y 1868. Sin embargo, en la actualidad enfrenta el mayor desafío, el cual es detener la destrucción lenta y casi imperceptible de sus bases, de sus pilares, de su identidad. El convento impresiona, es majestuoso, pero tal vez eso no sea lo más importante, sino la experiencia que éste nos ofrece al visitarlo. El encuentro de 2 mundos unidos por el convento, expresados en sus diferentes obras artísticas que San Francisco nos ofrece. Lo importante entonces es no dejar que todo este conocimiento se quede al interior de esta monumental edificación, conocida como la Iglesia Convento de San Francisco.